Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, quiero comentaros que somos más de 200 inscritos en este panel y que vais a tener la posibilidad de tener traducción simultánea al inglés. Lo digo porque, aunque el número de inscritos en hispanohablantes es el mayoritario, es verdad que hay personas que no lo son. Pues bien, van a poder utilizar, si quieren, esta herramienta dentro de la herramienta de Zoom. En este caso, dos de las personas que van a intervenir lo van a hacer en inglés. Y me gustaría, antes de nada, darle las gracias de verdad a Leoncho, a Ramón, a Judith, por participar en este evento organizado por la Delegación Española de Grupos Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Es para mí, de verdad, un auténtico privilegio y un honor. Y antes de dar la palabra a Leoncho para que comience la moderación y la organización de este debate, que pretende ser un debate abierto, let me introduce you that you have the possibility to use the translation tool inside the Zoom tool as well. You have, at least in my Zoom, you have the possibility at the right up corner of your screen. If not, please look for it because at least the two of us are going to use Spanish, but English the other. So thank you very much to all the panelists. It's a real honor, a real privilege for us to host this meeting that is quite interesting, and the proof of this is the number of inscriptions that we had, more than 200. So, voy otra vez a pasar al español y lo voy a hacer simplemente para darte otra vez las gracias, Leoncho, y cederte desde este momento ya absolutamente el control de la jornada. Muchas gracias, diputado. Gracias a todos por dedicarnos este tiempo de la tarde del miércoles en Europa y África, de la mañana en América y de la noche en algunos lugares de Asia y de Oceanía. Para empezar, conviene que recordemos lo que ocurrió en el Parlamento Europeo, que es nuestro anfitrión hoy, el 15 de marzo de 2012. 415 eurodiputados decidieron recomendar la introducción del ajedrez en los sistemas educativos de los países miembros por sus grandes aplicaciones sociales y sus potentes conexiones con la pedagogía. Hoy vamos a hablar de las conexiones del ajedrez con otra rama de la ciencia muy importante, la informática, y más concretamente con la inteligencia artificial. Como les voy a explicar dentro de 2 minutos, esas conexiones son de una importancia extraordinaria, pero antes me apresuro a presentarles a los 3 ilustres invitados que me acompañan. Iván García del Blanco puede enfocar este debate desde diversos ángulos porque es secretario federal de Cultura y Deportes del Partido Socialista Obrero Español y diputado del Parlamento Europeo, donde además tiene la responsabilidad de estudiar los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías. Y si todo eso fuera poco, fue jugador de ajedrez muy activo y subcampeón de España universitario por equipos en 1996. Buenas tardes de nuevo, diputado. Muy buenas tardes, muchas gracias. En cuanto a Ramón López de Mántaras, nos va a aportar una visión imprescindible de este asunto porque es nada menos que catedrático de investigación del Consejo Español de Investigaciones Científicas, más conocido como CSIC, y fundador y es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Actualmente trabaja en aprendizaje automático, razonamiento basado en casos y aplicaciones para música. Y a todo eso añado yo que siempre ha analizado con gran interés las conexiones del ajedrez con la inteligencia artificial. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes y gracias por invitarme. Gracias a usted. Y ahora tengo el honor de presentar a alguien cuyo nombre figurará en la historia con letras mayúsculas. Judith Polgar, la gran dama del ajedrez, con mayúsculas. La única mujer en 1500 años de historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. Y además ella tiene una visión privilegiada de nuestro debate de hoy porque su carrera como jugadora de élite
que empieza cuando todavía era una niña, en 1988, y termina en 2014, coincide básicamente con el periodo de enorme progreso de las computadoras de ajedrez. Buenas tardes, supercampeona. Hello, nice to see you, and I'm happy to be here. Pero hay alguien todavía más importante que nuestros tres ilustres invitados, son ustedes, que nos siguen desde muchos países y que tienen a su disposición un chat donde pueden realizar desde ahora todas las preguntas que quieran, indicando, por favor, si es posible, para quién es la pregunta o si lo que quieren es un debate de todos, etc. Y ahora creo que voy a convencerles en un minuto de que hay motivos de peso para que ustedes hagan preguntas muy interesantes. Porque dos de los grandes padres de la informática, nada menos que Alan Turing y Claude Shannon, eligieron el ajedrez como campo de experimentación de la inteligencia artificial hace más de 70 años, a finales de los 40, porque vieron que el número de partidas distintas que pueden jugarse en un tablero es mayor que el de átomos que hay en el universo entero conocido. Si alguno de ustedes sufre del corazón, quizás sea bueno que ahora baje el volumen un rato, porque el número de partidas distintas es un 1 seguido de 123 ceros. Y el de átomos es un 1 seguido de 80 ceros, o sea, mucho menor que el de partidas distintas en un tablero de ajedrez. Para los seres humanos esos números equivalen al infinito, pero son finitos para una computadora. Turing y Shannon comprendieron que si una máquina lograba ganar al campeón del mundo de ajedrez, lo que se pudiera aprender en ese proceso científico podía ser muy útil después en otros campos muy importantes de la ciencia. Bueno, lo que Turing y Shannon no podían imaginar es que iban a tardar 50 años en lograr ese objetivo, hasta que la computadora Deep Blue de IBM ganó a Garry Kasparov en 1997. Pero tenían toda la razón, porque tanto IBM entonces como ahora Google, que es la propietaria de la empresa DeepMind, a su vez creadora del programa AlphaZero que ha revolucionado el ajedrez, están aplicando lo aprendido a través del ajedrez en campos muy importantes de la ciencia. Eso nos lo explicará mejor el profesor López de Mántaras dentro de un rato, pero antes una pregunta al eurodiputado García del Blanco. Desde su doble visión como aficionado al ajedrez y como político que se ocupa de la inteligencia artificial, ¿cómo ha vivido esta tremenda revolución del ajedrez durante los últimos 25 años? Gracias, Leoncho. Permíteme, no obstante, hacer una breve introducción, porque hoy nada menos parece que situamos este encuentro en el mejor de los días para ello. Hoy nada menos que la Comisión Europea ha presentado, esta misma mañana, ha presentado su propuesta de regulación integral para la inteligencia artificial en Europa. Y además ha dado la circunstancia, como has comentado, de que en este caso yo soy el coordinador de los socialistas europeos en la Comisión Especial de Inteligencia Artificial y he tenido que hacer una valoración muy breve y me sirve eso para ilustrar que la inteligencia artificial, aunque tiene muchos más años de lo que nos parece, y de eso seguro que habla mucho mejor que yo el profesor López de Mántaras, es cierto que de manera ya masiva, progresivamente y en el presente, informa y contamina, en el mejor sentido de las palabras, toda la actividad de prácticamente todo lo que nos rodea. Y en ese sentido la Comisión yo creo que ha acertado al hacer una aproximación holística al fenómeno, al plantear una serie de cautelas muy importantes con respecto a los derechos fundamentales, a la protección de los derechos fundamentales y también a la búsqueda del bienestar colectivo, a que no solo sirva la inteligencia artificial para aumentar la cuenta de resultados de una determinada empresa, aunque esto no sea incompatible, por supuesto, es un elemento también efectivamente deseable, y también con la intención de que seamos pioneros también en el establecimiento de una serie de marcos que hagan que el resto del mundo nos siga a los europeos en la regulación de un fenómeno que ya digo que está todavía por regular en lo que estamos. Así que, bueno, falta por bucear en profundidad la propuesta, porque ya digo que es muy reciente, pero mi primera impresión es muy positiva. Se parece mucho, por cierto,
al informe que aprobamos y la propuesta regulatoria que aprobamos en el Parlamento a finales del año pasado. Dicho todo lo cual, y yendo a la cuestión. Bueno, yo soy de una generación, como has explicado, yo ahora tengo 44 años, soy de una generación que cuando era joven y practicaba el ajedrez con la vana pretensión de dedicarme algún día a ello, que digo absolutamente vana, me encontré con la emergencia de la utilización de forma ya habitual, normalizada, de los ordenadores, de las bases de datos, también para la preparación. Quizá en lo que es ya la generalización definitiva se produjo ya al final, cuando prácticamente dejé la actividad, ¿no? Cuando ya empezaba la carrera, ya, como digo, era de forma generalizada, pero es verdad que cambió mucho la forma de afrontar los torneos, los campeonatos, la preparación. Había, desde luego, una diferencia sustancial cualitativa entre las posibilidades que tenía alguien que estaba con los informadores yugoslavos que se me caían de las manos de los 20 años anteriores, a quien utilizaba ya bases de datos con partidas actualizadas de lo que iba y con análisis actualizados de lo que iba ocurriendo. Este fenómeno pues no ha ido sino multiplicándose, aumentándose prácticamente exponencialmente, ¿no? En todos los sentidos a la práctica del ajedrez, y hoy conocéis mucho mejor que yo también que uno de los grandes retos con los que se enfrenta la práctica en sí, la competición en sí, es evitar la utilización de este tipo de herramientas en la partida, ¿no? Durante el ejercicio de las partidas. Cada vez es más complicado evitarlo, cada vez es más fácil camuflar la utilización de esta clase de elementos, y se da la circunstancia, yo por ejemplo, que ahora que sí que juego por puro placer y desenvolvimiento y solo jugar online, se da la circunstancia de que esto ya no solo ocurre, el ser humano en eso es misterioso, ya no solo ocurre en la competición, que se puede entender, no comprender ni compartir, pero se puede entender que alguien lo utilice para ganar cuando compite y cuando se es profesional, sino que incluso en páginas online para jugar por mero placer hay gente que utiliza, y además algunos son muy evidentes, supongo que muchos se nos pase su utilización sin darnos cuenta, pero también se utilizan. En fin, lo está cambiando todo. Yo creo que el gran debate es si de forma definitiva vamos a tener que pasar a buscar alternativas para que el ajedrez vuelva a tener una suerte de equilibrio entre dos personas que pueden tener backgrounds completamente diferentes y posibilidades completamente diferentes para poder prepararse, y también para poder buscar terrenos más o menos inexplorados que puedan generar también cierta incertidumbre con respecto a cómo se desarrollan las partidas. Pues me refiero, por ejemplo, a experimentos o planteamientos como el ajedrez de Fischer, ¿no? Que ya además ha producido que incluso se hayan hecho campeonatos mundiales en que han jugado los jugadores más importantes. El propio Carlsen ha jugado a este ajedrez. En fin, la inteligencia artificial lo está cambiando todo, lo va a cambiar todo mucho más, y el ajedrez no puede ser imparcial ante esos cambios, ¿no? Todo esto evidentemente resta algún margen de romanticismo al propio juego, que quizá alguno, como es mi caso, a lo mejor referencia a una época pasada que pretendemos recordar con más romanticismo del que realmente tenía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos, como estamos haciendo prácticamente en todo lo demás, e intentar buscar, como digo, caminos que nos permitan que el juego o la competitividad en el juego siga siendo vívida, ¿no? Por más que hace tiempo que ya no tenemos ni siquiera la pretensión de poder competir con una máquina. En fin, yo lo voy a dejar aquí, te devuelvo otra vez la palabra, y desde luego abierto al propio debate y con muchas ganas de escuchar al profesor de Mantarás y por supuesto a mi admirada Judith Polgar. Gracias. Sí, bueno, dos de los temas que ha tocado el diputado, el de las trampas con ayuda de computadoras y el del sistema Fischer o ajedrez 960, probablemente saldrán a lo largo del debate, pero ha tocado también otro, el del romanticismo, que tiene mucho que ver con la pregunta que voy a dirigir ahora a Judith Polgar, quien sin duda es la persona idónea para introducir aquí un asunto hermoso, pero también un poco delicado. ¿La belleza en ajedrez es y será siempre exclusiva de los humanos? ¿O podemos decir que los programas más modernos como AlphaZero también crea belleza a su modo?
Well, beauty in chess, I must say that for me, it is something exceptionally important, because the way I started to play chess when I was 5 years old, it was my father was teaching me, showing me all these evergreen games, which we call, which is very spectacular. We are giving up material. We have much less piece at the end. Maybe I even give up my queen in order to give checkmate. And I started to be so passionate about the beauty of chess that also later on, when I became a competitor, somehow beauty of chess was a priority to me. And sometimes it was against to my result. Also, my play was very famous for being very creative. So I was making solutions that it was very unexpected, surprising, and special combinations, doing decisions, which was very surprising and annoying many times. And then when artificial intelligence, actually the computer program engine started to come into professional life, which was about, well, late 90s, beginning of 2000. In those times, for me, it was very difficult to adjust myself, my brain, and to accept the directions what the engine was telling me, because I was very, I was playing always my competitive chess from a human perspective. So I was the emotions, the psychology, the preparation, the tournament situation, the balance of the game, the body language of the opponents. I was using in complexity how to win in a game, how win in a tournament. And when the engine started to come in, it was some destroying me, because it killed my creativity for some time. Because when I was I played a game, after that I went to my room, I was checking with an engine, and the engine pinpointed out in a fraction of a second where I made the mistake. So my whole combination, where I felt genius that I made such an extremely beautiful solution, it just pinpointed me that, okay, maybe you won the game, but you made a very serious mistake. So it was very, very difficult for me to adjust myself and to accept that the engines, I'm using them as a partner, as an advisor, but still I'm the boss, and I have to direct the engine which way to go. And I think this is still extremely very important when we talk about machines and artificial intelligence, that who is the boss and who is leading, who has the leash at the end. I think that's maybe one of the most important things nowadays when all these developments are happening. And then there was a boom, which I think Leoncio mentioned before, that in 97 Deep Blue win against Kasparov. That was, of course, a breakthrough, and it was disaster for many people. That, okay, so the computer beats the human being, the game is over. Not that specific game which they played, but the game of chess after 1500 years, the game is over because computers are better. Of course, a lot of things happened since then, but the game is different. I mean, obviously, you don't measure bicycle to cars, right? So we are the bicycles with our human brain. And then all the professional chess player understood, and the sport completely transformed the preparation, the attitude, the mindset, the evaluation of things, of in which way we are playing, how risky we play, because the things which we felt that it was very risky, very dangerous, because with our human mind, it was not possible to make the right preparation or enough preparation in order to have the self-confidence to start in a game. With computers, we started to make different ideas and different imagination, simply because we had another kind of self-confidence that, okay, my machine says that it's good, the evaluation is good, so I can be able to play. And then another huge breakthrough was a few years ago when AlphaZero came, where it was a self-learning machine, which is, again, a completely different thing, because the previous machines and engines were focusing on based on the knowledge what the other grandmasters were implementing and teaching the machine. So with the huge amount of data, it was able to be better. Like Deep Blue was in 1 second, it had 200 million moves in 1 second as an X-ray, right?
So with the AlphaZero, it's completely different because it has a completely different strategy. It's a self-learning machine. It did it in one day, that from scratch, it became much better than the world champion Magnus Carlsen. So this was something also already Magnus Carlsen was looking after. And when the book was out about the games of AlphaZero, I think it was a great inspiration for Magnus. It's not that he would want to play against the AlphaZero, I doubt that. But definitely AlphaZero started to have those kind of solutions and long-term strategy, which was very captivating for a chess professional. Because first of all, it started to play more human than other computers, we can say, because it started to play moves, sacrifices, for example. And I'm very proud of it that the books, the Game Changer book was written by Sadler and Natasha Reagan, and they were looking for people who are closest in style to AlphaZero, and it was me mentioned there. So I'm very proud of it because I like to sacrifice material and then have space and play it in an elegant way. And actually in many of the AlphaZero's games, you can find strategies which is not so concrete necessarily that I make a move, sacrifice something beautiful, and 2 moves later it's over. No, actually AlphaZero's specialty is very long term. So if a chess game lasts between 50, 60 moves, the AlphaZero makes a very interesting idea in move 12. And then maybe 20 moves later, you will find out that, wow, what the computer AlphaZero made in move 12, now it has the real point and you start understanding. So from this point of view, this is why it was exceptionally interesting for us professionals to see the innovation, the playing style. And from us chess players, we also consider this way that it's also very beautiful, very aesthetic in many ways. So I think a little bit I can say about this so far. Muchas gracias, Judith. Efectivamente, lo que decía Judith sobre cuánto miedo le daba a la gente en 1997 que una máquina ganase al campeón del mundo, puedo confirmarlo totalmente porque cubrí para el diario El País el duelo Kasparov-Deep Blue en Nueva York. Y yo solía poner en mis crónicas de entonces que a la gente en aquel momento le encantaba que una máquina le hiciera la declaración de sus impuestos, porque eso le ahorraba mucho tiempo, pero le asustaba mucho que una máquina jugase al ajedrez mejor que el campeón del mundo. Y eso tiene que ver con la explicación que tenemos pendiente del profesor López de Mántaras, que he anunciado antes, porque, profesor, podemos decir que cuando vamos ahora a la farmacia y compramos un medicamento de fabricación compleja, ¿nos estamos beneficiando de lo que la ciencia ha aprendido a través del ajedrez? Pues, let me use English. Possibly yes, at least in the most recent drugs that have been designed and synthesized. To design a new drug or even a new material in material sciences, you need to face 2 challenges. One is finding the right chemical structure for the substance that you want to synthesize, and the other challenge is determining which chemical reactions will link up the right atoms into the desired molecule. Traditional approaches have been based on a sophisticated trial and error guesswork, aided sometimes with serendipity, by the way. But this is an extremely time-consuming process, a process that involves, obviously, many failed attempts. Now, thanks to artificial intelligence techniques, we can significantly increase the efficiency and speed in designing and synthesizing molecules. Some of these AI techniques have to do with what is known as search algorithms. And the best algorithms for search were improved years ago thanks to the challenges posed by computer chess. Nowadays, deep learning and something called Monte Carlo tree search are algorithms that are applied also to chess, like
it has already been mentioned several times, AlphaZero. This is also nowadays being used to increase the efficiency of both the design and the synthesis of molecules, making this design and the synthesis much faster, easier, and cheaper. A concrete example is the software AlphaFold, developed by DeepMind 2, like AlphaZero. And this is a very nice example of addressing the so-called problem of protein folding, because this software helps in the process of predicting the three-dimensional structure of proteins. Why it is important? Because the structure, the three-dimensional structure of a molecule, of a protein in particular, determines the function, the operational aspect of this protein, right? So this is extremely important in order to design new drugs with the desired functionality, and also new vaccines. Like nowadays, we are witnessing all these efforts in designing, coming up with new vaccines for COVID-19, for example. So we can say that this software indeed, like AlphaFold and other similar software that exist in other places, are based on techniques, AI techniques that were previously developed in the realm of chess, of chess playing. So indeed, that was the long answer. So the short answer to the question, Leoncio, would be yes, you can find when you go to the pharmacy to buy drugs, it may possibly be that some of these drugs have been designed thanks to AI techniques that were based on advances, progress, algorithmic progress because of chess. Some people say that chess for AI is something like the Drosophila, the Drosophila for biology, which is quite a nice metaphor in my opinion, because as you know, it has played a very important role in the development of many AI algorithms, the game of chess. Yes. Muchas gracias, profesor. Voy a leer una pregunta en inglés para Judith Polgar, que hacen desde Holanda, desde los Países Bajos, Marcos Quintana. The question for Judith is, it is clear that the best players are improving their skills thanks to the best chess engines. In your opinion, what will be the highest rating a human could ever achieve? 2900, 2950? Yes, that's obvious that the engines are used for preparation, and we see it right now running the candidates tournament, which we saw a fantastic home preparation by number 2 from the world. And first of all, rating is inflated quite a bit already, but I think it is possible that it's going to be somewhere 2950, even 3000 in some years. Because Magnus Carlsen, when he reached around 2850 a few years ago, I used to say that, and I really believed then very much that I could feel that he's already there with such a high rating, but still I feel so much in him that he can develop and show it. So I think for now, if he would be really motivated to get to 1950, maybe it's exaggeration now that he could, but I think he does not have that motivation. He has the motivation to be number 1, and just to have 20, 30, 40 rating points is just enough. He wants to be number 1. He wants to be a world champion. And but the good news is that he's extremely passionate about the game, and he loves the game, and he's always like a scientist, always looking for new things. When you see him analyzing, you also see that he's always looking for new alternatives, new original ideas, and always grasping ideas from everywhere. But he can still be better. He's not at his very, very, very peak, I think. Muchas gracias. Dado que estamos hablando del rabioso presente y casi del futuro a veces, me parece que es un momento interesante para volver 100 años atrás.
de pronto, y contar algo que seguramente muchos de ustedes no sepan y que tiene bastante que ver. Es como un antecedente especial de todo lo que hemos hablado sobre Alan Turing, Claude Shannon, etc. Y esta es una pregunta que quiero compartir con el diputado García del Blanco. Hace aproximadamente 100 años, un ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo, inventó lo que podríamos llamar la primera computadora analógica de ajedrez. Esa máquina, que se conserva hoy en la Universidad Autónoma de Madrid, era capaz de dar perfectamente desde cualquier posición el jaque mate de torre y rey contra rey solo. Pero no solo eso, Leonardo Torres Quevedo fue, sin lugar a dudas, uno de los inventores más brillantes del mundo en la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, el mando a distancia que todos utilizamos hoy cada día, lo inventó él. Y bastantes más cosas también. Entonces, diputado, no sé, me da la impresión de que Leonardo Torres Quevedo es una ilustración muy clara de un problema histórico que tenemos en España, que es el de no tratar a la ciencia con la importancia que merece. ¿Comparte usted la idea de que si Torres Quevedo, en lugar de ser español, hubiera sido francés, británico o alemán, sería mucho más conocido por sus compatriotas de lo que es hoy en España? Seguro que sí. No solo sería conocido por los compatriotas, sino que yo creo que este es el fenómeno en el que tenemos mucho todavía que también aprender, sino que sería muy conocido por los que no son sus compatriotas, sería muy conocido en el exterior, porque es verdad también que hemos tenido un país que, excepto estos últimos años, era un país recesivo desde el punto de vista de su importancia en el orden internacional y, por tanto, con unas dificultades de colocar, en cierta medida, de colocar su propio relato también muy importante. Esto teniendo en cuenta lo principal, que es verdad que este país lo definió muy bien Unamuno cuando dijo aquello de que inventen ellos a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, que no ha tenido un respeto muy importante por la ciencia y por sus científicos, y creo que eso ha sido lamentablemente una de nuestras grandes rémoras. Estamos hablando de Torres Quevedo, pero pensemos en lo que le ocurrió a Isaac Peral, descubriendo cosas como el autogiro o incluso, aunque hay prototipos anteriores, pero incluso el submarino moderno, ¿no? En fin, siempre hemos tenido este problema. Yo espero que al menos ahora que ya lo hemos diagnosticado definitivamente, porque es verdad que se ha convertido en un lugar común decir esto, pero es importante porque antes de acometer un problema o de solucionarlo, es muy importante que lo identifiquemos, y está identificado. Yo espero que progresivamente los presupuestos en materia de ciencia sean cada vez mayores y, por supuesto, el respeto y la proyección de valores relacionados con la ciencia también en la educación, y desde otras perspectivas que no son la educación reglada, cada vez sean mayores. Hay una cuestión también importante, que es que ahora, afortunadamente, pertenecemos también a un espacio político que es el de la Unión Europea, y espero también que haya una estrategia muy definida desde la óptica europea y de forma compartida. Como en tantas otras cosas, creo que nos equivocaríamos si nos miráramos mucho el ombligo y no pensáramos en cooperar con el resto de la Unión. Ahora tenemos una gran oportunidad con el último programa Next Generation EU, con el Fondo de Recuperación. Hay una parte muy importante que está destinada en principio también a la ciencia, y espero que aprovechemos para cambiar algunas de las rémoras históricas. Pero me alegro mucho de que haya sacado este asunto, porque estoy seguro de que incluso mucha gente hoy aquí no conocía a Torres Quevedo. Y en ese sentido, pues cada uno tiene también la posibilidad de ir mejorando la realidad en una pequeña partícula que a cada uno le pueda corresponder. Por cierto, antes me he olvidado de una cosa importante que quiero ahora mismo corregir, que es darle las gracias a las personas que están haciendo la interpretación. He cambiado un momento hace un rato para poder escuchar a Judith en español, y doy fe de que es fantástica. Sí, sí, me adhiero a ese agradecimiento porque su trabajo es esencial. Tengo aquí una pregunta que voy a leer en inglés. Puede servir para cualquiera de ustedes tres, incluso para debatir. No dice quién la hace, pero me parece interesante, por eso la leo. Dice, thank you for your considerations on the link between AI and chess.
Would you agree that chess is also a good means to promote and visualize the progress of AI for a wider, even non-chess playing public? This will make it more a marketing tool, but certainly chess has always attracted people working on intelligence and patterns. Any of you? Well, certainly, yes, I agree with that. I with it that indeed it's a very good means to promote and visualize the progress in AI. Actually, it has been clearly like this. In 1997, all the headlines of all the media, all the newspapers around the world were mentioning the victory of Deep Blue, right? And that was an incredible, let's call it propaganda or publicity for artificial intelligence. And it actually made, suppose for people like me, an overhead of attending media people that were calling. They wanted to know more about Deep Blue and how was that possible and things like this, right? And then it has happened again recently with AlphaZero. Well, initially was AlphaGo because it was the game of Go, but then it was this another more, let's call it more general somehow version of AlphaGo, which was AlphaZero that learn to play like playing against itself millions of games, learn to play to master shogi and chess, obviously, and then the victory against a Stockfish, one of the best software for chess playing, and all this has made quite a lot of noise in the media that has helped AI to be in the forefront of news, and it was good for us. I mean, I don't complain myself for this fact, but it's true. Yeah. Mm-hmm. I just want to add something to Ramon, that I think it's a win-win, because I think it's extremely important for AI also to have games. Chess is a game which can actually highlight the importance of AI in other sectors, which we can say much more important if we talk about health and other issues, right? So I think it's very important for AI to have games which can connect to the regular people, to try to understand it, to have the curiosity to understand a little bit more, because sometimes I have the feeling that the whole world is passing by because I don't understand. I'm trying to catch up with things, but I think the AI really needs tools for the everyday people to be able to express it, that it's not only bad, it's not only frightening, it's not something that it's something different you don't understand and you're trying to push it away from yourself. And of course, chess is good, but I think any other game is also would be very welcome from the huge audience to try to understand the method, how it works, to not to be afraid so much about AI. Well, actually, there is a very good version. Is a software, an AI software that plays poker, Texas, the variety of poker called Texas Hold'em, which is extremely highly, the performs extremely well. And all this, Judith, you are absolutely right. All the role that games are playing in AI has been very important from the very beginning. In the 50s, Arthur Samuel developed a checkers software that also learned to master checkers at the very, very high level. It was very much in the news in the United States at that time, by playing against itself too. So, I mean, it's something to clarify. Some people believe that AlphaZero, or what DeepMind did recently, were the first one to develop an AI system that played a game by playing by itself, by giving the software just the bare rules of the game. Well, that already happened in the 50s with checkers. And since all the history of AI is full of examples of applications to games, and when you teach AI and you look at textbook on AI, when you are the
chapters that deal with what is called search algorithms, always the examples are games, and in particular chess. So anyone who's teaching AI at the university is using examples of chess playing to illustrate the importance of heuristic search on deciding which is the best move to play when you have an exponential, a huge number of, a very huge combinatorial problem, right? So that's absolutely true and crucial, yes. Diputado. Sí, yo estando de acuerdo en todo lo que habéis comentado, quisiera sobre todo señalar que efectivamente, además, el ajedrez tiene una perspectiva que es el prestigio social, como práctica intelectual, de suerte que, como bien habéis comentado cuando hablabais de la derrota de Kasparov frente a Deep Blue, el mundo se hizo consciente de la potencia o del lugar al que había llegado ya la potencia cibernética cuando Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, perdió con una máquina. El campeón mundial de ajedrez convertido como ejemplo de la inteligencia humana, ¿no? Del mayor exponente de la inteligencia humana. En ese sentido, además el ajedrez, tal cual es un juego ahito de metáforas de la vida, desde luego es un buen escenario para ejemplificar cosas, sobre todo teniendo en cuenta el momento que vivimos, porque es verdad que vivimos un momento que yo no pensé que fuera a llegar en algún momento, pero vivimos un momento de emergencia absoluta del ajedrez en todos los términos, en competición, en proyección pública. No sé si ha tenido que ver mucho la famosa serie de Gambito de Dama, y habrá que ponerle un pedestal a Anya Taylor-Joy por ello, pero es verdad que vivimos en un momento en el que atraemos mucho la atención, que el ajedrez atrae mucho la atención. Hoy estamos haciendo una cosa que probablemente hace unos años pues a nadie se le hubiera ocurrido, y en cualquier caso creo que es el momento, en sentido inverso, de que el ajedrez también aproveche esta ocasión, aproveche este momento para consolidar de alguna forma algunas de esas bases sólidamente, ¿no? Para que en el futuro siga siendo pues es un juego que reciba y que siga mucha atención y que siga prestigiado. Hay que aprovechar, desde luego, un momento tan dulce como el que estamos viviendo ahora. Algo de eso tiene que ver con una de las preguntas que nos envía Fernando Piño de Portugal. Es para Judith Polgar. ¿Tendremos que cambiar alguna de las reglas del ajedrez en el futuro ante el avance de la inteligencia artificial en el deporte? That's a good question. There are tries, actually. The 14th world champion, Vladimir Kramnik, is trying, and actually he's going to have a tournament, I think, in the summer, or a match with the new rules, which where they want to take away the castling move option for the players. It's a good question. There are thousands of different alternatives to real chess, to be honest. And I was always the biggest fan of the real classical way of doing it. Even I'm not a big fan of 960, what Fischer discovered, and he wanted to play, which is when the first row of the pieces, the rook, bishop, knight, queen, king, is completely shuffled. It's like you put it in a bag and you throw it out, and you randomly put it on the first and the eighth row. And the reason is that he wanted to have this different chess to eliminate theory, opening theory. Because we work so much in opening theory with so much data, the database is like 15 million games in the database, so you always have to make research and find new ideas, which is exceptionally difficult. I think chess itself and the chess sport is transforming again, and this year with the COVID, I think there was a huge transformation. But I don't believe that it's going to be moving into different rules, but I believe that it's going to be going into the lower time controls. More and more tournaments will be in that regard. Chess players are quite picky on, they are not so flexible on changing rules, but I must say that, let's say, Magnus Carlsen is much more flexible compared to the real classical guys like
When you talked with Kasparov or Karpov from 15 years, 20 years ago, for them it was impossible to see rapid games or blitz games. They really like the real chess is classical game, 5-6 hours a game, one day. And I'm not sure that this will last for the next 50 years. But it also really means that Carlsen is much more, who is the world champion, he's much more open to other things. He's ready to try out new things. But I think we have to be extremely careful what we are going to be changing in the rules of chess if we do. Hay una pregunta de Nuka que en principio dice que es para todos, pero yo creo que debería empezar a responderla el profesor López de Mántaras, porque dice, chess is going to be resolved, that is for sure, because checker has been determined to be a draw. But when? Which will be the result? La pregunta es de Florentino Lomillo de León. So I'm not sure I quite. Let me look for the question because. I mean, solve in the sense that you can you started. Yeah, okay. That you start playing, it says, you know, checkmate in 120 or something like this, right? O sea, una máquina que juegue perfectamente al ajedrez. Eso sería, digamos, lo que se refiere cuando dice que está el ajedrez resuelto. Yes, right. As well, Leoncio mentioned at the beginning that the size of the search space of this search tree or the variant tree is so huge that I can hardly imagine solving chess in a matter of mid or not short, of course, not even mid term. I'm not sure about long term. Maybe with another technology, not based on the actual technology. I don't know. Maybe quantum computing. Maybe some other technology in the future might allow that. But I don't think with the current hardware technology is possible to really solve the chess as in other games which are less, where the space of possibilities is smaller, has been done already. I have serious doubts, unless, as I say, there is a drastic change in technology. Sí, diputado. Sí, no, sí, solo quería, es que Florentino es de mi club, de los ajedrez de León. Solo quería saludarle. Además, se da la circunstancia de que prácticamente el último torneo que jugué físico estaba con él, porque jugamos un torneo por equipos en Gijón, en la Plaza Mayor. Estaba precioso aquel día y ahí prácticamente ya lo siguiente ya fue que nos encerraron. Así que nada, un saludo. Bueno, pero no obstante, yo creo que lo que ha dicho el profesor plantea una pregunta que tiene que ver, diputado, con su trabajo en la Comisión de Inteligencia Artificial y la ética de las nuevas tecnologías, etcétera, porque no parece ya de ciencia ficción. De hecho, ya se están haciendo algunos prototipos, según se dijo el otro día, que sea posible implantarnos un chip en el cerebro. Eso quiere decir que relativamente pronto podremos tener a un programa que juegue perfectamente al ajedrez implantado en el cerebro, pero bueno, ese chip también será utilísimo para cuestiones mucho más importantes que el ajedrez, como controlar nuestra salud, por ejemplo. Ahora bien, quizá entonces, cuando llegue ese momento, los árbitros de ajedrez, entre los utensilios que ellos utilizan todos los días, tendrán que añadir una máquina que desde fuera desconecte ese chip, para que todos los jugadores, cuando entren a la sala de juego de un torneo, tengamos la garantía de que no están conectados al chip. Pero eso incluso en cosas mucho más importantes que el ajedrez, insisto, supongo, diputado, que no se debería permitir la implantación de ese chip hasta que no tengamos la garantía de que se puede desconectar desde fuera, porque si no, un chip averiado dentro del cerebro podría crear unos daños terribles a ese cuerpo, ¿no? Bueno, sobre eso, como bien sabéis, los españoles ha hecho muchas reflexiones Miguel Bosé sobre los chips estos que nos introducen con las vacunas. Pero yendo a
a lo práctico y a lo real. Efectivamente, hoy decía que la Comisión Europea había presentado la estrategia sobre inteligencia artificial y una propuesta normativa con respecto a algunas aplicaciones. Una de las cuestiones es que plantea un rango muy estricto sobre lo que ha venido a llamar tecnologías de alto riesgo, ¿no? Las que desde luego comporten que se utilizan en un ámbito muy sensible para el ser humano, pues por ejemplo, antes has puesto un ejemplo, ¿no? Una implantación en el propio cerebro, ¿no? Cuestiones que puedan afectar a la salud o que puedan afectar incluso al control que tienen los demás o hipotético control que tienen los demás sobre nuestros propios datos, sobre, bueno, incluso nuestra forma de pensar o el pensamiento más profundo, porque todo es ya desde el punto de vista tecnológico planteable. De esto sabrá mucho mejor el profesor que yo, pero yo que recibo información todos los días me parece que estoy leyendo un libro de Philip K. Dick todos los días, porque ya tecnológicamente, si no es posible, es planteable prácticamente todo. Entonces, se establece una prohibición general sobre la utilización de cosas como el reconocimiento facial masivo, ¿no? O cosas similares, con alguna excepción por razones de interés público, pero que tendrán que ser muy tasadas. Esto, por supuesto, no evita que pueda hipotéticamente también generarse una especie de mercado negro de aplicaciones, que también habrá que hipotéticamente controlar. Pero bueno, creo que estamos, lo decía al principio, creo que estamos afrontando un cambio en nuestra forma de vida de manera sideral. Creo que no somos conscientes. Desde luego que estamos conviviendo ya de forma habitual con la emergencia de la inteligencia artificial, pero seremos conscientes muy pronto de ese hecho y lo seremos porque algunas de nuestras interacciones van a cambiar dramáticamente. Yo soy de los que soy optimista y piensa que en el fondo será para bien, pero que efectivamente un cambio de estas características comporta también riesgos muy notables, hay que tenerlo en cuenta y precisamente intentar regular en ese sentido, pues como decía, Europa lo que intenta también es marcar el camino del resto del mundo, que no ha tenido hasta ahora en cuenta demasiado cuestiones de carácter ético en el desarrollo tecnológico. Pero entonces, Judith, supongamos que ya existe la máquina que juega perfectamente al ajedrez. Ahora bien, quiero pensar que ningún ser humano tiene ni la 100.000.000ª parte de la memoria necesaria para jugar perfectamente al ajedrez. Por tanto, podemos deducir que incluso en ese momento el ajedrez como deporte humano no estará en peligro. The question is to me, right? Yeah. Well, to be honest, I don't want to imagine that we have a perfect machine which plays completely chess. But at the same time, what does that mean that the computer plays complete chess? That from move one, it gives the perfect chess game, right? Or it gives several chess game. But again, it's little bit comes back to the bicycle comparing to car, because if we, let's say, go to a chess tournament, finally out of the quarantine, let's say we have a chess over the board game, then what do I care that there is a chess machine which knows exactly the perfect solution? I mean, there are so many other things which, I mean, you can go to play tennis with the machine throwing the balls. I mean, it doesn't have the human aspect of it. We go to a chess tournament to fight, to show that we are brain wrestling, I would say, right? Who is smarter, who made the best preparation. And we are not going to be able, I think, to memorize all these games, which are the perfect games, especially if we cut the time control and we go back again where what I said, that actually it's transforming, then when you have limited number of minutes for the whole game, you think completely differently. And I don't think without having a chip in our brain, we will be able to know so many things. And there are many different challenges in chess, not only over the board game to play a complete game, but for example, solving problem competitions. And there are so many different things which we enjoy by playing chess. It's so many benefits of chess. I mean, so far we are only discussing the
the elite chess of the sport, right? But chess, let's face it, it's an educational tool, which we believe, you believe, I know, Leoncio, and many people, that it's such an exceptional and such an essential educational tool of our society right now in the 21st century, because it keeps giving you impulses and ideas how to think and how to build up structures, how to think logically, how to make decisions, how to build up different systems, kind of. And actually, it gives a lot of skills for everyday life. So actually, I don't know whether chess as a sport will only transform to a limited number of time, but chess has a huge potential in not only in AI developments, but in other areas in education as well. So for me, I'm not a chess player, not competitive anymore. So I do believe, and the way I see that maybe chess as a sport will disappear as it is now. This I can imagine very easily. But the chess itself, it is such an entertaining and developing and educational game that I think there is people will not want to delete it from our world, let's say. Profesor, como decía antes Judith, AlphaZero para muchos ajedrecistas nos recuerda, o solemos decir, que tiene una manera más humana de jugar, que su estilo se parece más al de los humanos. Pero me pregunto si eso tiene una explicación lógica desde el punto de vista de la ciencia, porque si no recuerdo mal, todavía están debatiendo ustedes, los grandes expertos en inteligencia artificial, si realmente la inteligencia artificial existe en sentido estricto, es decir, ¿una máquina aprende de sus errores? Porque si la respuesta a esa pregunta todavía es no, entonces ¿cómo puede tener un estilo humano? Yeah, well, yeah, there have been quite a few speculations that AlphaZero is not only the strongest chess playing program, but that it also plays chess in a way that is more similar to the way strong human players play chess. You know? I think this statement is based on a particular comparison between AlphaZero and Stockfish. The particular point of comparison is the number of positions searched per second by the two programs. Stockfish search around 70 million positions per second, compared to only between quotes, 80,000 by AlphaZero. So that's three orders of magnitude. And this was interpreted by some people as an indication of a more human-like style by AlphaZero. But in fact, when you think about it, humans can only play a few positions per second. So that's maybe 4 orders of magnitude less than AlphaZero, right? I think humans rely on a deeper chess knowledge and intuition to compensate for this inferior search ability, the speed, this inferior speed in searching, right? And the argument is then that AlphaZero is then, as I said, thousands of times lower search speed than a Stockfish, and then the speculation is that therefore AlphaZero must have better chess knowledge to still be able to win, in spite of being 3 orders of magnitude slower in calculating moves, right? But this argument is, in my opinion, at best, partially true, but not completely true. The reason of not being completely true is that in terms of search speed, AlphaZero, as I said before, is still incomparably faster, as I said, thousands of times faster than humans. Besides, the fact that AlphaZero is based on machine learning and a Stockfish not is another important difference. But another important difference also, and this is a very important one to explain the slower speed or the need for less speed of AlphaZero, is the search method. AlphaZero used something called Monte Carlo tree search. This type of search, which consists on
random simulations of possible games from the current position all the way to the end, and then counting favorable outcomes, so winning situations versus draws or losing situations. Well, based on this, what is true, what is really true, is that moves played by as a result of this Monte Carlo tree search, which is very different from a Stockfish and Deep Blue and all the other type of search, seems indeed to resemble a little bit how human players take decisions about their moves. So in some sense, I could say that it's true. That is maybe a little closer to the human way of playing AlphaZero than a Stockfish. But still, being closer doesn't mean that you can say that it plays like is a human player playing a style, because let's not forget, it's thousands of times faster searching for the best move or potentially best move to play. So we have to take this into account. So I don't know if I was clear with my answer. So it's partially true that is closer to the way humans or strong human players play chess, but I don't think we can say that plays like a human. I like, by the way, I would like to know Judith's opinion about that too. Mm-hmm. Judith? About the computer, how human it is, yeah? AlphaZero in particular, yeah. For me, the human part really resembles the sacrifices. When the computer gives up material in a strategic idea for long term. For me, this is mainly what gives me the feeling. From one hand, of course, human cannot make such a strategic long plans as AlphaZero, but humans can do. For example, there are systems where already in the move 6, there is a structure change because the pawns can not move on sideways, it cannot go backwards. So with the pawns, for example, it can create such a structure that a human being knows that if we take off all the other pieces apart from the pawns, then the game will be win for one of the sides. So this is the kind of strategic long-term thinking what we humans can do. And there are different situations when, let's say, we know a strategic thing that we make a maneuvering in some situation of 20 moves, even 30 moves, that we know that we want to reach something. And then when something happens, then we make another. So it goes back and forth. And really, it has a long term. But this we can see not so often in human games. But when we see, we really admire it and we say, wow, the person saw it so long, the strategy. Or even Karpov, the world champion, he was playing also, this resembles a little bit of AlphaZero. Karpov, for example, he was the world champion who liked to play long games, 80 moves, let's say, 6 hours, right? And then he was making moves which was not spectacular, not fantastic. People didn't have the wow feeling during the game. But when something real action happened in the game, later on, it showed that all his pieces, his strategy was set up that when there is an action happens, somehow he was lucky, people said, many people. Oh, he's lucky. He's just in time to win the game because all his pieces were set somewhere that it gave him this victory at the end. And I think this is what reflects for me the AlphaZero style, that it makes very interesting setup for its pieces, sacrifices, and much longer time we realize it and oh, wow. So this way it resembles me. Yeah, actually, that reminds me, there was a famous game in December 2017 between AlphaZero and Stockfish. At some point, AlphaZero sacrifices a knight, very surprising sacrifice of this knight, and it turns out that it was for a not very significant positional advantage, but it turned out that 20 moves later, it became a material advantage, and AlphaZero, of course, won a Stockfish because of this sacrifice. So that's what you mean, right? It's capable. Yes.
And I can tell you, technically speaking, this is because of Monte Carlo tree search, this type of search that it's very technical perhaps to get into details, but this search that particularly used by AlphaZero allows to this much very deep, you know, very long-term positional advantage to figure out that it becomes a material advantage, for example. Whereas search algorithms used by Stockfish or the ones by Deep Blue and all the others before AlphaZero, it was impossible to do that, to do this long-term type of evaluation. Yeah. But what is interesting that, for example, after the book came out and it was very clear that Magnus Carlsen was reading it, just a week after or 2 weeks, few weeks after, he was playing in a competition and he did make something very similar sacrifice. And then actually I was the commentator there and I said, it's inspiration by AlphaZero. And also later on, Carlsen admitted that, and this is also extremely interesting. What can you do and what your opponent is thinking? And when Magnus Carlsen is making a sacrifice and people know about AlphaZero, the opponent, they think unconsciously or consciously that, oh, Magnus knows what he's doing, and wow, nowadays it's possible to do these kind of solutions, right? So it's kind of very tricky how you can implement new ideas, learning from the machine, because you have this image, right, that your opponent, even if it's a bad solution by the world champion, they have these preconceptions that, oh, this must be good, this must be dangerous. So and actually this is one of the very interesting and strange things what developed for me also, but after I retired, I didn't feel it anymore, of course, that how the engines and later on the artificial intelligence changing the thinking of professional chess players, because they are getting closer and closer. And I think this is also the reason why they feel that it's becoming human, because we humans a little bit becoming like computer direction, because we work so much with the engines. That's a good point. I mean, we humans are becoming more machines and machinery to be more humans. We may, we may have an encounter in the middle somehow, yeah. But it's interesting because, as you say, Magnus Carlsen did this side of sacrifice and admitted that he was more influenced by AlphaZero. Maybe it was a definite thing for the other chess players to note that and say, oh wow, that then if Magnus Carlsen did it, well, we better take it into account very seriously, not because only the machine did it, but also because after that, a human and someone like Carlsen did it, right? Perhaps. Yeah. Agradecemos mucho las preguntas de Rubén, que desde otros enfoques han sido ya contestadas por nuestros panelistas, también a quienes felicitan al Parlamento Europeo por esta iniciativa, como Luis Blasco y otros. La pregunta que nos hace José Araya desde Costa Rica en cuanto a si hoy un programa de ajedrez metido en un teléfono móvil puede ganar al campeón del mundo, la respuesta es sí, mal que nos pese a algunos. Y ahora hay una pregunta que nos dirige a todos, Antoni, que dice, ¿qué opinión les merece la posible conexión entre la inserción curricular del ajedrez en la educación primaria y secundaria y el uso de las TIC y la enseñanza de las STEAM, es decir, los métodos educativos basados en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas? Yo puedo decir, diputado, que hay ya diversas escuelas en España y en otros países. Por ejemplo, en Madrid conozco a una maestra que se dedica específicamente a esto, que mezclan el ajedrez, la robótica y toda la tecnología STEAM en general, incluso, lo cual es interesantísimo en mi opinión, en niños de 3 a 6 años. No conocía ese ejemplo en concreto, pero bueno, es conocido también que en España hay varias comunidades autónomas que han implementado el ajedrez, concretamente. El ajedrez en el currículo de una manera u otra, con una intensidad u otra.
pero en cualquier caso lo que no ha ocurrido, si no me corriges, Leoncho, es que quien haya comenzado por este camino haya vuelto atrás. Existe cierto consenso que deviene del convencimiento una vez que se comienza en este camino en cuanto a que el ajedrez es una herramienta muy útil desde la perspectiva del aprendizaje y no solo en lo relacionado con las STEAM, que en ese sentido además creo que el ajedrez también como juego y por su poder atractivo nos puede ayudar también a corregir algunos diferenciales que tenemos, por ejemplo, en sesgos de género relacionados con el STEAM, ¿no? Cuando generalicemos también la enseñanza del ajedrez o a través del ajedrez de otras materias curriculares, sino que tiene que ver también con la propia conformación de la personalidad, ¿no? El ajedrez nos sirve desde muchas perspectivas, para empezar desde la perspectiva de la propia conciencia de responsabilidad, que yo es algo, por ejemplo, que he hecho muy en falta quizá en la sociedad actual, ¿no? El hacerse uno responsable de las propias decisiones que toma, incluso de sus propios errores. En ese sentido, el ajedrez es un gran aprendizaje porque, como le ocurre a todas las prácticas individuales, deja a uno muy desnudo, le deja a uno con muy pocos argumentos para echarle la culpa a otra persona o a los acontecimientos de las cosas que te suceden desagradables en el tablero de juego. En fin, yo, como he sabido y lo sabes bien, Leoncho, y hemos trabajado en esto, soy un gran defensor de la introducción del ajedrez. Tenemos ese precedente también en el Parlamento Europeo al que hiciste referencia. Yo espero que progresivamente vayamos incorporando más y más el ajedrez, porque soy de verdad un absoluto convencido de las cuestiones positivas que se aducen o que se deducen del ajedrez, y no creo que haya nada parecido, ningún fenómeno similar, ningún juego, desde luego, que tenga esas características tan esenciales y que conlleve tantas cosas desde un sentido muy amplio, desde una perspectiva muy amplia en el aprendizaje. Judith, tenemos una pregunta sobre si AlphaZero ha influido mucho en el estilo de Magnus Carlsen, tal como el propio Carlsen ha admitido en entrevistas recientes. Yo suelo decir, no sé si usted estará de acuerdo, que en el estilo de Carlsen podemos establecer una clara línea roja antes y después de enero de 2019. Antes jugaba más conservador y después juega más arriesgado, pero con un estilo, con un tipo de sacrificios, como usted mencionaba antes, propios de AlphaZero, es decir, sacrificios a largo plazo, ¿no? Well, I think the world champions' attitude to chess is time to time changing. And the reason is because it's one thing to become a world champion, and it's a completely different story to stay at the very top. Simply, you have a completely different attitude, you have a completely different mindset when you're trying to become a world champion and reaching one step further where you never reached before. And it's a much more challenging in some ways to stay there for so many years. And I think he's looking always to inspire himself and to motivate himself to look for new ideas. And this was something very good for him, that AlphaZero came out with so many games. So that was a new direction, new fashion completely in the game of chess. So I think this is essential for his development, or to keep himself being a world champion, to look for new ideas, to look for new opportunities, to look for different alternatives, different solutions, which is not very easy in chess, I must say. But he still goes back always to the predecessors with the long classical games and ideas, and he tries to get new energy from those. Merging it, blending it with the computer attitude and ideas, and until he can keep his hunger for the game and really has this real passion in the game, he can stay the world champion. But that's the biggest danger for him. If he cannot find new ideas, he cannot find new opening strategies. And this is the case actually with every top player, that you always have to renew yourself. You have to rethink yourself in order to be able to get the hunger and the performance, be able to perform. But of course, I believe that also everybody's style in some way changed during this pandemic.
when people were not able to play over-the-board games. And this made it very difficult, because when you go on a tournament over the board, you take it seriously, you have the pressure, and you have a completely different pressure and mindset. You don't take it so seriously, I think, in the online area. And I think also when you play a shorter time control, also the players are playing different level of risk, because you think that, okay, I have more time, he's going to lose on time, I'm disturbing him, I'm calculating better, whatever. But when you have a shortened time control, you change your level of making risky moves. Profesor, tenemos una pregunta de Carlos para usted que dice: hasta ahora que existen 4 tipos de inteligencia artificial, ¿qué tan lejos estaríamos de la creación de máquinas que tengan conciencia de su propia existencia? Okay, I presume that the question refers to weak AI, general AI, specific AI, strong AI, and things like this, I assume. Because when it mentions in the question having machines with consciousness, this certainly belongs to what John Searle, the philosopher, said about a strong artificial intelligence. And a strong artificial intelligence does not simulate to be a mind, but is a mind, has mental states. Well, this is a philosophical question. I have to clarify. There is no such a thing nowadays, and I have serious doubts that there will ever be a machine which will be really a strong AI. But is another interesting aspect of this problem, this question, is that even if at some point there is, at the very long term, a machine who has mental states and consciousness and everything, like a human mind, is how can this be verified? I mean, it is a crucial question. I mean, how can we? I know that I am conscious. I know that I have feelings, emotions, desires, objectives go in my life, because I am inside my skin. I am in my shoes. And then since all of our human beings are similar to me, are made out of flesh and bones and the same, the central nervous system, the same brains with neurons, everything. We project and say, okay, if I feel it, if I am conscious, then I accept, I project, and all the others must be too, because they are like me, okay? This is called the enchanted circle in philosophy. This is a concept that is quite well known, that we say, okay, we concede that the others since they look like me and are made of the same materials as me, they must experience the same as me. But when you have a machine which is completely different, I mean, it's not a biological machine. I mean, it's not a replicant. It's not the Blade Runner replicant, because this is genetic engineering, and this is flesh and cells and everything. Now I'm thinking about robots and AI like we know it now, right now, and I don't think that with that it would be never possible to really make sure that this machine in some future time will really have mental states. I mean, it's a question that is extremely, in my opinion, extremely hard to verify. My personal opinion is that I think it will not happen, but I may be completely mistaken, obviously. Diputado, ¿quería decir algo? Sí. Yo creo que esta es la típica pregunta que ilustra muy bien lo apasionante de este sector, de este fenómeno, que nos obliga a replantearnos todas las grandes preguntas desde el principio. Por eso digo que poco a poco nos iremos dando cuenta de la dimensión del cambio que estamos afrontando. En ese sentido, hay un debate muy interesante que hemos tenido que afrontar ya por primera vez desde el punto de vista jurídico y que tiene que ver. Antes hablábamos de la belleza y hablábamos del arte. Tiene que ver precisamente con eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo consideramos a las producciones artísticas realizadas mediante inteligencia artificial? No digo con ayuda. Con ayuda pueden evidentemente imputarse la autoría a quien se vale de esa tecnología. No digo la puramente inspirada en
también en un montón de ejemplos de la historia y que generan una obra completamente nueva. Claro, esto abre una dimensión muy importante con respecto, por ejemplo, a cuestiones como los derechos de propiedad intelectual. Sobre todo la parte de los derechos de propiedad intelectual, la parte moral, ¿no? Lo que se han venido a llamar los derechos morales, artísticos, que son los que en el derecho continental europeo pues son inviolables, son inexpropiables, no se pueden disponer incluso por parte del, no se pueden vender ni sobre todo ceder por perpetuidad por parte del propio artista, ¿no? Y hemos convenido de momento en que evidentemente, digo de momento, evidentemente no se puede dar la consideración de obra artística desde esa perspectiva y solo desde esa perspectiva a una obra. Pero como digo, de momento hemos convenido eso y hay un debate que subraya o sobrepasa todavía mucho más al jurídico, que es el propio ontológico. Antes hablaba el profesor. ¿Lo consideramos arte o no lo consideramos arte? Es decir, una obra como ya conocemos, de una obra producida con tecnología de inteligencia artificial literaria, que es capaz de pasar un tamiz, ya ha ocurrido en un concurso literario en Italia, que es capaz de pasar un tamiz ya y quedar en la final, sin que nadie se percate por parte de los jurados, que son personas que escriben o especialistas. Es decir, ¿se puede considerar sin más que no es una obra artística? Cuando además tiene una componente completamente nueva. Es decir, estamos ante debates que nos plantean de nuevo nuestra civilización. Hoy hablaba el comisario Bretón en la presentación de la normativa de inteligencia artificial, decía que a él no le gustaba el término inteligencia artificial, no le gustaba el término inteligencia aplicada a esta tecnología, ¿no? En fin, hay un debate también alrededor de eso. ¿A qué consideramos inteligencia? Well, let me add something. There is quite a lot of controversy regarding all this computational creativity, and sometimes it's very hard to know how much in a resulting, let's say, music composition or painting or a poem or a narrative, how much is there is due to the artificial intelligence and how much is due to the human working together with the artificial intelligence to calibrate this. What is the balance? This is very complicated. It is not always easy. In many cases, I know I myself work on computer music, and in many cases, what it happens is that, okay, well, the machine has again, speed plays an important role, like in games, like in chess, right? Can evaluate and can try different possibilities is more exhaustive than you. I mean, a human cannot do all that. And then proposes filters or filters according to some rules, for example, according to harmonic rules in music or following the rules of tonal music with the center of tonality. So that rules that constrain the huge amount of possibilities of putting notes together or of composing, right? And then only those that pass this filter, that comply with some rules, like Western tonal music, or as I said, harmonic rules or counterpoint rules or whatever, are those that later on are analyzed by the human composer, a human, and can say, oh, wow, yes, I didn't think of this possibility. That sounds nice. Okay, and now I will incorporate that into my composition. Because most of the time what happens is the result of this is a synergetic aspect, the result of working in team, man and machine, or human and machine, excuse me. Therefore, you have to this has to be very much taken into account when you talk about, like as you said, authorship, no? And this is very much under discussion now. And as you know, in papers in journals mentioning these issues. And by the way, it's a very important debate because we have it on the table already. And si a alguien le interesa, hay una recomendación ya aprobada por el Parlamento Europeo a finales del año pasado sobre propiedad intelectual relacionada con inteligencia artificial. Lo digo porque está en la web al alcance de la gente.
That's right, that's right. Very good. Muy Very good. bien. Antes de dar paso a lo que hemos preparado, algo especial que hemos preparado para terminar este debate, insisto en mi agradecimiento a todos los que han hecho preguntas. Obviamente no todas pueden entrar, otros envían saludos, felicitan, por ejemplo, la Unión de Cooperativas de Murcia, Carlos Mauri, Jorge Esquivel y muchos más. Lo que hemos preparado, estamos de acuerdo los 4 panelistas, en que los últimos minutos de este debate sean un modesto homenaje a Alan Turing, alguien que no solamente tuvo mucha relación con el ajedrez, sino más allá de eso, en mi modesta opinión, quizás sea uno de los seres humanos de toda la historia que más han contribuido a la humanidad, más y mejor. Y no estoy pensando solamente en la inteligencia artificial, sino en más cosas. Antes de pedir a los 3 panelistas que me acompañan que hagan una última reflexión de 1 minuto cada uno sobre esto, permítanme que les cuente algo que quizá no todos ustedes sepan. Le intentaré resumir mucho la historia. Hay que remontarse a la Olimpiada de Ajedrez, que es bienal. Estamos hablando de 1939 en Buenos Aires. Se está jugando la Olimpiada de Ajedrez y durante ella el primer ministro británico Winston Churchill da la orden de que todos los cerebros más brillantes del Reino Unido se encierren con la misión especial de descifrar el código secreto de los nazis. Y para eso incluyen en ese grupo a 3 ajedrecistas, Golombek, Alexander y Milner Barry, que formaban parte de la selección británica en la Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires. Tienen que dejar de jugar, volar urgentemente a Londres y encerrarse con otros cerebros, incluido Alan Turing, que en realidad era como el coordinador de todos esos cerebros. Se encierran en una instalación militar secreta llamada Bletchley Park, y con tal secreto que las conclusiones que ellos sacaban, los mensajes que querían enviar al gobierno, se llevaban en una caja cerrada de la que solo tenía llave el primer ministro Winston Churchill. Nadie más podía abrir esa caja. Bueno, tuvieron mucho éxito. Según los historiadores expertos, ese éxito ahorró tal vez 1 millón de muertos adicionales a los que ya hubo en la Segunda Guerra Mundial, y en fin, y muchos más desastres. Alan Turing fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, pero a continuación empieza la gran pesadilla de su vida. Es acusado de homosexual. En ese momento, ser homosexual en el Reino Unido era un delito grave. Le dan a elegir entre la cárcel o la castración química. Elige la castración química y las consecuencias psicológicas terribles derivadas de ese proceso causan su muerte. Teóricamente murió por causas, digamos, de que se envenenó o algo así, pero el relato indica que más bien se suicidó. Afortunadamente, muchos años después, cuando era primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, tuvo el detalle de pedir perdón al mundo en nombre del Reino Unido por lo que hicieron por lo que sufrió Turing. Tengo aquí unas palabras precisas que dijo Gordon Brown en el Parlamento británico. Dijo: estoy orgulloso de pedir perdón a un auténtico héroe de guerra. No es exagerado decir que sin su decisiva contribución, la historia de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy distinta. La rehabilitación de una de las víctimas más famosas de la homofobia en nuestro país es un gran paso adelante en la lucha por la igualdad. Y además, profesor López de Mantaras, además de todo eso, Turing también creó el primer programa de ajedrez, que creo que se llamó Turochess o algo así, ¿no? Efectivamente, sí, sí, efectivamente. De hecho, bueno, no lo llegó a implementar. He didn't program it in a computer language, in a programming language, and it didn't run in a machine. At that time, it was not feasible. So he did it, let's say, he executed, let's say he ran the program manually, actually. And it was, well, it was limited, obviously. It was not high level
chess, obviously, but it was something already to come up with an algorithm. So with an algorithm was capable of deciding moves which moves were at some point were appropriate to make. It were not, were, let's say, reasonable, reasonable to make, right? So that was something very important. Yeah, it's true that he invented the notion, he formalized the concept of algorithm. It is possibly the best, in my opinion, is his top contribution to computer science. Is not really the Turing test for artificial intelligence, maybe not even a paper on computing machinery and intelligence that he published in 1950, but maybe the concept of Turing machine and the concept of the formalization, the mathematical formalization of the concept of algorithm, because he could show that not everything is computable, that are things that cannot be computed. He proved it formally, mathematically. And in science, it's very important to be able to prove impossibilities. And in my opinion, this was crucial in Turing's contribution, Turing's work. An incredible human being, for sure. De modo, Judith, que tal vez Alan Turing debería estar entre los ídolos de todo ajedrecista. Well, I think he was quite an amazing character of his time, and it is very unfortunate that in those times when you have an idea which is unbelievable, it cannot be accepted, right? And he was only appreciated much later when he could not enjoy that part anymore. Actually, I feel it even nowadays, that when you have some very special idea, they still not necessarily accepting it. But this is really amazing that that the things he did, practically we would not be able to have the days using computers, all the technology, but every day we are using. And of course, this has to be remembered for the younger generation as well, to appreciate and to see the path where things come from, and by knowing this, it means that new things are coming and it's ahead of us. And well, he had his saying in the paper it was published that I propose to consider the question, can a machine think? And this somehow captured me, because I think we don't only have to talk about machines and artificial intelligence, but we still have to be talking about how humans can think. And I think for the next generation in the education, we have to be very much focused how to use it smartly, the thinking machines and artificial intelligence, but at the same time, not to forget ourselves to have the skills to be thinking and using the artificial intelligence for good things and to improve and to inspire our curiosity of bringing up new and interesting ideas for humanity and for human people, for something good, because I think there are so many good things artificial intelligence can be used for. So yeah, this is fantastic, and thank you for this conversation. Diputado García del Blanco, con el recuerdo de Alan Turing y al cederle la palabra para que cierre usted este debate, creo que hablo en nombre de muchísima gente. Sí, le agradezco como representante del Parlamento Europeo que haya organizado este debate, donde creo que todos hemos aprendido mucho. Gracias. Gracias, Leoncho. Yo lo que espero es que sean muchos más. El placer y el honor, como he dicho al principio, es mío. Ni soñaba con poder reunir la inteligencia que hoy está, no artificial, sino muy natural, que hoy está aquí con nosotros. Y alrededor de la oportunísima reivindicación de la figura de Alan Turing, sí que me gustaría finalizar haciendo una reflexión. Estamos aquí dándole vueltas a qué se puede considerar humano y a qué se puede considerar inteligencia en sí, y seguimos todavía en un mundo en el que no acabamos de respetar la humanidad de los demás en su totalidad. Esto ocurrió en el año 52, digo la condena, pero es la Europa de hoy y dentro de la Unión Europea en la que hay algunas ciudades que se están declarando libres de LGTBI, de personas con otras orientaciones sexuales.
Y es importante que tengamos en cuenta que hay batallas que siempre tenemos que estar dándolas y que no hay que darlas por resueltas porque la regresión, la vuelta atrás es más fácil de lo que pensamos. Así que espero que entre tanta reflexión alrededor de qué es inteligencia artificial o natural, no nos olvidemos de que lo principal es que tratemos de manera humana y humanista a nuestros propios congéneres. En fin, muchísimas gracias otra vez a los participantes, muchísimas gracias a las personas que se han apuntado. Desde luego, ayuda mucho a organizar cosas como estas, ver que la respuesta por parte de la gente es tan positiva en un acto que además era por invitación y había que inscribirse, era complicado. Muchísimas gracias. Además, estoy abrumado por la cantidad de preguntas que nos están haciendo y que están haciendo sobre todo como debe ser, además, a Ramón y a Judith. En fin, no descarto que podamos hacer algo en relativamente poco tiempo, también hablando otra vez de ajedrez y relacionándolo con alguna suerte de característica de inteligencia artificial o no. Muchísimas gracias otra vez también, por supuesto, a los intérpretes y bueno, pues nos seguimos viendo. Aquí estoy a vuestra disposición como aficionado y como amante del ajedrez y también, por supuesto, como diputado, que me debo también a las personas que hoy nos están viendo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Bye. I take advantage of this moment because I have to leave, because I have a jury committee and I'm vice chair on this. But I'd like to highlight again, it was a privilege, it was an honor. The feedback that I already have is so positive. I think it runs short at the end of time because there are a lot of possibilities to speak about artificial intelligence. And thank you very much. Thank you, Ramon. Thank you, Judith. It's a privilege. Let me say again, because I'm so excited about this meeting, and it went everything went okay. Gracias, Leoncho. Muchísimas gracias y como siempre seguimos en contacto. I have learned a lot from you. Thank you very much. Adiós. Bye-bye.